Yasmín. Ay, nomás pienso en ella y digo, esto es peor que un drama griego. Es un drama nahuatlaca, la de la Yasmín, porque nomás en México, bueno, no, seguramente en varios países igual de corruptos veríamos esto, nomás que aquí pues detonó el cohete, pero de eso vamos a hablar al rato. Pero también hay una sucesión, no solamente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el 2 de enero tendrá un nuevo presidente. El día 1 de enero tiene que haber, idealmente, quién sabe si lo haya, porque aquí no hay tanto plazo fatal, un nuevo subgobernador del Banco de México, porque Gerardo Esquivel, pues su periodo termina el 31 de este mes. No hay que olvidar que él entró en sustitución del Cueto, ¿no? Creo que se llama del Cueto, ¿no? Roberto del Cueto. Roberto del Cueto, que dicen que renunció por mala salud, pero la vez que renunció, porque yo creo que no aguantaba muchas de las políticas de la 4T y de las presiones del presidente sobre el Banco de México. Él sabrá su historia. Entonces, él renunció y llegó este hombre, Gerardo Esquivel, pues que decían que era muy consentido del presidente López Obrador. A ver, ¿cómo viene el asunto y quién se va a quedar en su lugar, Guillermo? Bueno, evidentemente la rumorología que viene del mismo Banco de México, de Hacienda, de los financieros, señalan básicamente a 5 personas, que te voy a decir en este momento quiénes son. En primer lugar, estamos hablando de Juan Pablo de Botton, subsecretario de Egresos de Hacienda. Estamos hablando del otro subsecretario, Gabriel Llorio, de Lucía Buenrostro, vicepresidenta de Política Regulatoria de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, hermana de Raquel Buenrostro, ex titular del SAT y ahora secretaria de Economía. Por ahí también se menciona a Julio Santaella, expresidente del INEGI, a Jorge Mendoza, director de Banobras, y yo por mi propia cuenta sumo a Edgar Amador, que junto con Santaella son asesores técnicos de la gobernadora de Victoria Rodríguez, pero pues por conocimiento de causa sé que es la persona más cercana a ella, a quien más le hace caso, y que por cierto tiene todos los merecimientos para ocupar el cargo, aunque no es el más mencionado, y yo creo que porque él mismo lo fomenta, no le gusta mucho el reflector, pero yo lo sumaría a esa lista también. Aquí tenemos que tomar uno en cuenta. No es lo mismo ser banquero central que tener una carrera en la Secretaría de Hacienda. Sí, no es lo mismo. La tradición era esa. El presidente mandó a Victoria, que no tenía experiencia en Banco Central. No sé si de Botón tenga experiencia en Banco Central. No sé cuál de ellos tenga experiencia dentro del Banco de México, porque el Banco de México tradicionalmente promovía personas y de esas personas iban saliendo los gobernadores. Sí, servicio de carrera, por decirlo de alguna manera. Y correcto. Todos los que hemos mencionado tienen experiencia en el sector financiero, en el sector público, pero no en la banca central. Evidentemente con esto se rompe esa tradición que bien mencionas, pero pues también hay que entender que en política esto es de cercanías. Bueno, ya se había roto antes, creo que también en los sexenios pasados ya habían olvidado eso y algunos están a favor, otros están en contra. Entonces, para ti el bueno, ¿quién es, Amador o quién? Bueno, es el que más me gustaría porque independientemente de la cercanía personal que tiene con la gobernadora, tiene muy buenas cartas credenciales de su pasado financiero y en el Pero queremos público. Que sean cuates los gobernadores y los subgobernadores. ¿Realmente queremos que sean cuates? O yo diría que hasta no quieres que sean cuates para que haya independencia de criterio, de movimiento y de decisión de cada uno de ellos. Pues te pondría el ejemplo, perdón, nada más te quería poner el ejemplo de Jonathan Kidd, que fue propuesto por el presidente y ha sido el subgobernador más centrado, más independiente en todo lo que lleva en la administración del Banco de México, ¿no? Y él tampoco viene de la banca central, él viene del sector privado. A ver, Luis Miguel. 2 cosas. Yo no descartaría al propio Gerardo Esquivel. Hasta hace mes y medio estaba claramente fuera y la experiencia o la incursión fallida como candidato al Banco Interamericano aparentemente lo reconcilió con el presidente. Y a ver, platíganos de esa anécdota, porque no todo el mundo está enterado. Se promovió la candidatura de Gerardo Esquivel para ser el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Lo cual estaba perdida desde un inicio. Estaba perdida y como con el Tata Martino en fútbol,
se jugó mal. Solo se logró el apoyo de Bolivia. No, gran apoyo. No hay que olvidar que en el Banco Interamericano no es que la mayoría de los países voten por ti. Primero tiene que votar por ti la mayoría de las acciones. Y nada más Estados Unidos tiene el 30 y tantos % de las acciones. Entonces, si no tienes la bendición de Estados Unidos, es bien difícil. Y como la llevamos tan bien con Estados Unidos en este sexenio, no, pues re bien. Se hizo muy mala la operación y hay la certeza o quedó en el aire esta idea de se la deben a Gerardo Esquivel porque lo mandaron a chamuscarse. Creo que una cosa que es relevante para quienes nos están escuchando, el Banco de México, aparte de la Junta de Gobierno, que es la que tiene más visibilidad, tiene un cuerpo profesional, son aproximadamente 1,000 personas, me atrevo a decir, no hay un grupo de economistas o actuarios, todo lo que tiene que ver con conocimiento relacionado con economía, etcétera, más competente. No hay mayor concentración de talento, disciplina, etcétera, en lo económico que en el Banco de México. Además son banqueros centrales, ¿para qué salir del Banco Central y buscar gente? Aquí no quieres, bueno, este es el sexenio donde premias la lealtad y no la eficiencia. También no debemos olvidar eso. No lo digo yo, lo ha dicho el presidente de la República. Bernardino. Sí, a ver, primero yo entiendo un poco a la institución como lo que es legalmente un órgano autónomo constitucional. Entonces, como órgano autónomo constitucional, Banco de México, pues tiene independencia propia de la designación de sus candidatos a ocupar el máximo puesto, ¿no? Que es el jefe o el gobernador del Banco de México. Aquí veo candidatos de lo que... No hay independencia plena, ¿eh? Bueno, entiendo que como órgano autónomo constitucional es de esa forma, Eduardo, ¿no? No, pues no va por ahí. A ver, explícanos cómo lo eligen, Guillermo. ¿Cómo lo eligen? Eso es lo que quería lo designa el presidente con la aprobación del Senado, en este caso la Comisión Permanente, porque estamos fuera de periodo, pero esa designación del presidente. Es propuesta del presidente. Se propone, no lo designa, perdón. El presidente propone y el Congreso aprueba. Es el Senado el que lo aprueba, aunque hay que decir la verdad. Como está hoy el Senado, pues, y no se necesita mayoría constitucional, pues el que mande el presidente, lo más seguro es que sea. Entonces, pues ahí obviamente dentro de todos los candidatos puede haber uno que pueda favorecer, pues por supuesto, a esa propuesta y a esa mayoría que tiene el propio Senado en la Cámara de Senadores, en el caso del partido del gobierno, ¿no? Entonces, no queda la menor duda, el que el presidente proponga va a ser seguramente. Pero aquí lo interesante es saber quién va a ser y que no sea alguien que no debería ser. Sí, Guillermo. Quiero retomar lo que comentaba Luis Miguel porque se me hace muy interesante el tema de Esquivel. Ya estaba ahí, es una persona con reconocimiento profesional, en todo caso ya tiene un tiempo de experiencia, pero pues ha habido ahí algunos desencuentros con el presidente por algunas declaraciones del pasado, entonces yo sí creo que lo del BID fue una forma de sacarlo y lamentablemente, porque esto lo dijo la semana pasada, a pregunta expresa en una mañanera, dijo, no, yo ya tengo otro candidato, como descartando la posibilidad. Si yo fuera muy positivo, tendría, pues digamos que el deseo, ¿no? Personal, de que recapacitara y a lo mejor dejar a Esquivel, ¿para qué le mueves? Pero creo que conociendo al presidente eso no va a ser así. ¿Qué es tu cuate Esquivel? No, para nada. Lo que pasa es que creo que si ya estuvo ahí, ya tiene la experiencia, tiene un buen bagaje profesional, la regla del ingeniero, si funciona, ¿para qué lo compones, no? Porque puede haber otros, tal vez está más eficaz que él. Luis Miguel, rápidamente. Creo que una cosa que hay que reconocer es que a diferencia de otros órganos autónomos en donde se ha manoseado al punto que los destrozaron, en el caso de Banco de México, tanto las nominaciones como la interacción con el presidente y con la Secretaría de Hacienda han permitido mantener en lo esencial un Banco de México que sigue funcionando y que mantiene buena reputación. No es el caso de la Comisión de Derechos Humanos, por ejemplo. Además hay que recordar que un subgobernador está ahí para 8 años.
Entonces, en un momento, gracias, presidente, pero no gracias. Yo ya tengo mi chamba de 8 años contigo, sentí. No, para gente que cree que va a haber una obediencia ciega al presidente, aquí ocurre lo mismo que con la Suprema Corte. Ya nombrados no tienen que dar las gracias a nadie, porque ya barraron la chamba. En fin, cuestión de días, Guillermo, cuestión de días. Así es, el sábado van a estar